Vale, continuamos ahora con las siguientes partes del módulo. Y vamos ahora a hacer una presentación principalmente de la parte que tiene que ver con derechos humanos y derecho comercial para poder, y la relación de esto en particular con la coherencia de políticas, de tal manera que solamente mencionaremos algunos de los elementos en cierta profundidad, porque varios, estos elementos, al menos han sido varios ya destacados en el módulo uno y en el módulo 2 de este curso en general. Ahora, lo que nos interesa explicar, ¿sí? Es que el proceso que ha llevado a cabo, que se ha llevado a cabo para la creación en el marco del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2011 de los principios rectores para empresas y derechos humanos. Eh, ya veremos cómo todo esto tiene que ver específicamente con la coherencia de políticas. Como ya bien se ha explicado en los módulos anteriores, especialmente en el módulo 2, eh, los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas están basados sobre tres pilares principales. El pilar de proteger, el pilar respetar, el pilar reparar. El pilar proteger es el pilar principalmente que está en directa relación con las obligaciones del Estado. El pilar respetar con las responsabilidades que van a asumir las empresas en temas de respeto a los derechos humanos. Y el pilar reparar involucra a los estados y a las empresas. Em, Otro factor que es súper importante de destacar en este punto es que los principios rectores fueron un proceso en el que hubo una coordinación de multiplicidad de sectores y eso son un documento de consenso. No obstante, al ser un documento de consenso, no son un documento jurídicamente vinculante en el ámbito del derecho internacional. Sencillamente son líneas de guía y trabajo. Los principios rectores han sido eh, abordados por la Organización de Comercio y Desarrollo OCDE, que ha desarrollado en profundidad bastantes guías de trabajo al respecto de cómo generar procedimientos de diligencia debida en el marco del respeto a los derechos humanos. Y también han sido desarrollados múltiples otros documentos con base en los principios rectores en distintos sectores que tienen que ver con la seguridad, con las tecnologías de información, con la vigilancia, con el sector textil, con varios de los otros sectores que ya habíamos mencionado como sectores de riesgo en, en el desarrollo empresarial. Finalmente, es muy importante destacar que los principios rectores aplican absolutamente a todos los estados y también a las empresas estatales y también aplican tanto a las empresas transnacionales grandes de enorme capacidad de facturación como a empresas de pequeñas y medianas empresas por independencia de su tamaño, sector, ubicación y estructura. Em, Entremos momentáneamente a abordar lo que serían como las diferenciaciones, ¿no? Entonces identificamos que el Estado, ¿sí? Tiene en el primer pilar, nos encontramos con el pilar de la protección. Nos interesa destacar para, con respecto a lo que hemos explicado previamente en este módulo sobre dumping social, comercio ecológicamente desigual, em, los principales aspectos que nos podrían apoyar a prevenir la generación de estas situaciones en donde se presentan vulneraciones de derechos humanos. En términos estatales, es clave que los estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de las violaciones que se puedan ser cometidas por terceros en su propio territorio o por los efectos de la transnacionalización de sus empresas. Esto es muy importante. En esa medida, los estados deben o debían legislar para hacer cumplir las leyes, asesorar a las empresas, alertar, investigar y sancionar en caso de que se hayan identificado vulneraciones de derechos humanos. Eh,
Quizás la parte de la legislación nacional es una de las más débiles a nivel estatal sobre cómo regular la acción empresarial o las figuras jurídicas empresariales. Algunos ejemplos también que ya se han mencionado en estos módulos ha sido la ley francesa de vigilancia, la ley contra el trabajo infantil de los Países Bajos, la ley alemana de diligencia de vida y ahora mencionaremos también nosotras la Directiva Europea de Diligencia de Vida, ¿no? Pero digamos que la parte de legislación es una de las más débiles en el de desarrollo a partir del momento de la aprobación de los principios rectores en el año 2011. También identificamos como clave que los estados deben velar por el cumplimiento de que las empresas en su propia jurisdicción, ¿sí? Y aquellas con las que tengan relación, deben hacer el cumplimiento estricto de los derechos humanos. Deben vigilar el proceso de internacionalización de la empresa. No solamente hacer propuestas de dónde identificar mercados en los que las empresas se pueden exteriorizar, pueden generar vínculos comerciales con el exterior y crecer en el exterior, sino que además deben generar adecuados procesos de formación sobre qué ocurre en los países donde pueden generarse dinámicas de dumping social y en los que precisamente a pesar de que sea productivo o genere beneficios externalizar la acción exterior de una empresa, pueden ocurrir vulneraciones de derechos humanos. Al respecto, pues ya nos hemos referido en el apartado anterior a la importancia de la diligencia de vida intensificada que se proponía desde el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos y las Naciones Unidas. Eh, y en ese sentido, pues es clave el trabajo que hagan los estados, se llaman estados huésped, y también los estados de origen en el respetar y hacer respetar por parte de la acción empresarial los derechos humanos por parte de las empresas cuando se encuentran en situaciones de conflicto. En esa medida, el Estado es el garante y es el obligatorio ejecutor de la coherencia de políticas. Sobre todo, aquí tengamos en cuenta nuevamente esa relación que existe entre el concepto de coherencia de políticas para el desarrollo, que el concepto de coherencia de políticas para el desarrollo por defecto ha sido pensado sobre la extraterritorialidad, sobre la acción exterior, ¿sí? Y en esa medida, en el marco de los derechos humanos y de la obligación de proteger y de garantizar la coherencia de políticas, los estados y sus administraciones son las que están obligadas a hacer cumplir la extraterritorialidad, la aplicación hacia el exterior, hacia las terceras lugares en el mundo de la acción empresarial. En el marco de las empresas, identificamos que lo clave es que las empresas deben respetar los derechos humanos, abstenerse de infringir los derechos de terceras personas y hacer sobre todo frente a las potenciales consecuencias negativas. Deben respetar la Carta Internacional de los Derechos Humanos y todos los convenios de la OIT. En los estados en los que se internacionalizan, puede también ocurrir situaciones, y aquí, por ejemplo, el convenio 69 es una típica situación de esta ambivalencia, en el que el proceso de externalización, de internacionalización de una empresa, la empresa en su país matriz, en su casa matriz, su territorio ha firmado o ha ratificado el convenio 169 de la OIT, pero se internacionaliza en un territorio donde no se ha ratificado el convenio 169. Lo que debe hacer valer la empresa es la ratificación del convenio. ¿Sí? Siempre son elementos aditivos, así la casa matriz no lo tenga. O por el contrario, la gran mayoría de los países del norte global no han firmado, no han ratificado el convenio 169 de la OIT. Pero muchos de los países huésped en toda América Latina, por ejemplo, y varios países africanos sí que han ratificado el convenio 169 de la OIT, con lo cual la empresa está obligada también a hacer todos los procedimientos en su proceso de internacionalización para hacer respetar todos los procedimientos vinculados a las consultas previas informadas para pueblos indígenas y pueblos tribales vinculadas al convenio 169.
Y luego finalmente las empresas, pues en esa medida, ¿sí? Pues deben actuar con diligencia debida y deben establecer compromisos políticos. Y cuando se habla de compromisos políticos, se refiere principalmente, como ya se ha explicado previamente, a que al interior del desarrollo de una empresa que se transnacionaliza o no, haya un código ético y un código de conductas en los cuales haya un respeto por los derechos humanos y que esto sea eh, transversal a toda la actividad de una empresa transnacional desde su casa matriz hasta sus múltiples filiales a lo largo de sus cadenas de suministro. En el concepto de reparación nos identificamos con es muy importante entender que el concepto de diligencia de vida es principalmente un concepto que viene del mundo empresarial, de la evaluación del riesgo, en el que principalmente se plantea prevenir, diagnosticar el riesgo para prevenirlo. Pero cuando ha ocurrido una afectación y el riesgo no se ha podido evitar o la afectación no se ha podido evitar, en- entonces en este caso se tiene que plantear directamente la reparación. Y en la reparación es clave el papel del Estado, tanto en el proceso de vigilar que se lleve a cabo y se haga de manera adecuada y de legislar o en un caso muy grave, perseguir y judicializar y penalizar la afectación de derechos humanos, como también la reparación, cuáles serían los mecanismos, plantear las guías de cuáles serían los mecanismos de reparación en caso de afectación. En ese sentido, los estados tienen la directriz de legislar y tomar las medidas necesarias y identificar cuáles son los mecanismos, orientar sobre cuáles son los mecanismos judiciales estatales disponibles. Sobre todo a este respecto es muy importante que las víctimas o potenciales víctimas, individuales o colectivas, tengan acceso a la justicia y a los procesos de reparación. En el marco de la reparación también existen mecanismos no guiados por lo estatal y hay bastantes acuerdos extrajudiciales que se pueden dar en los procesos de reparación, de reclamación y reparación. Teniendo en cuenta lo anterior, sigue existiendo, sabiendo que los principios rectores han sido fundamentales en lo que sería la ética empresarial desde el año 2011 y que se han extendido bastante a nivel informativo y de sensibilización, llama particularmente la atención que sigan habiendo tantas vulneraciones de derechos laborales y medioambientales en las cadenas de suministro en la internacionalización de las empresas norte-sur global, como lo habíamos precisamente diagnosticado previamente en la sección anterior. Para esto es interesante, por ejemplo, identificar que hay una asimetría clave entre la legislación nacional, desde la perspectiva nacional o internacional en temas de derechos humanos y empresas y derechos humanos aún más, con respecto a la legislación y el desarrollo de acuerdos que tienen que ver con el mundo del comercio y de la economía global. Se han identificado, por ejemplo, 340 acuerdos y tratados de comercio relacionados con inversiones empresariales en los últimos años y muy escasos o, por decir, nulos, porque los consideramos que los principios rectores no son vinculantes. En este caso, los 340 acuerdos son vinculantes. En este caso, podríamos hablar de que uno de los grandes esfuerzos vinculantes recientemente, que ahora lo mencionaremos y se mencionará en el módulo que es el proceso de la diligencia de vida de la Unión Europea, eh, pues prácticamente es el único que ha venido a regular la relación de las empresas y las personas y los territorios en los últimos años. En cambio, sí que existe como toda lo que se llaman como toda una arquitectura de las relaciones comerciales, los llamados tribunales de solución de controversia en inversionistas y estados, sus siglas en inglés son ISDS, en donde cuando hay una controversia entre un estado y una empresa, incluso situaciones en las que ha habido gravísimas afectaciones territoriales a los derechos humanos, los tribunales de comercio internacional son en un 90% desfavorables a los estados y los hacen pagar por situaciones que muchas veces incluso ha promovido
han generado afectaciones las empresas. Creo que el caso más, uno de los más emblemáticos es el caso del derrame de petróleo en la Amazonía ecuatoriana de hace más de 20 años, en la que la empresa Shell, ahora es Exxon, em, contaminó terriblemente la Amazonía, afectó a miles de personas de la Amazonía ecuatoriana, de pueblos indígenas, y este caso, pues la empresa no ha pagado un solo dólar de indemnización al Estado ecuatoriano, ni a las víctimas, ni al territorio, y en cambio el Estado ecuatoriano ha sido, ha sido condenado por afectar la imagen de la empresa. En ese sentido, identificamos que la velocidad de la arquitectura de los tratados del desarrollo comercial va a una velocidad mucho más rápida de la que va la arquitectura de los derechos humanos. Eh, y además se produce en algunos casos, sobre todo en los casos en los que los estados tienen estados sociales de derecho más débiles, pues lo que se llama una arquitectura de la impunidad, en donde las empresas, cuando son muy grandes, pueden llegar a capturar al propio estado para que legisle en su favor o sencillamente para que no desarrolle mecanismos punitivos de investigación cuando éstas han cometido vulneraciones, ¿no? Las empresas en esa medida se desenvuelven en general sin los contrapesos suficientes para y logran escabullirse de los procesos de regulación.